El día de hoy vamos a hablar acerca de la estructura del informe final. Vamos a iniciar con la portada. Como pueden ver ahí, el formato de la portada debe tener como márgenes en el izquierdo 3.08 centímetros o 1.5 pulgadas en el margen izquierdo, y en los restantes tres, es decir, derecho, superior e inferior, debe tener 2.54 centímetros o 1 pulgada. En todo el trabajo vamos a utilizar como fuente Times New Roman. En el caso de la portada, el tamaño va a ser 14. Luego tenemos al centro el logo de la universidad, el logo clásico, que debe tener 7 centímetros de diámetro. Luego tenemos el tema de nuestro informe. Las palabritas informe de investigación las vamos a dejar y entre comillas vamos a anotar el nombre de nuestra investigación. Por ejemplo, informe de investigación, causas de la violencia intrafamiliar en X comunidad, etc. Agregando todas sus delimitaciones. Abajo tenemos Cobán, Alta Verapaz, mayo de 2020. Solo se deja así el municipio, el departamento, el mes que se va a entregar el informe, en este caso en mayo, y el año de 2020. Luego tenemos la página de guarda y después la contraportada, que es prácticamente la misma que la portada. Luego tenemos la hoja de autoridades. Esta hoja, dejémosla así, tal cual está ahí. Dice autoridades universitarias. Eso está en Times New Roman número 14, tamaño 14. Lo mismo que rector magnífico. Luego los nombres y los cargos ya están con Times New Roman número 12. Pero como digo, esto no lo vamos a cambiar, vamos a dejarlo exactamente así como está. Nuestras autoridades universitarias actuales. La siguiente página es la página de integrantes. La página de integrantes vamos a dejarle como encabezado integrantes y luego nombre y carnet. Escribimos abajo el nombre de las personas y a la par el número de carnet correspondiente de cada persona, con la salvedad de que ordenemos nuestros integrantes según el número de carnet. Es decir, si alguien tiene carnet que inicia con año 2000, ese va a ser el primero. Luego vendrá el que tiene de repente 2009, alguien que tenga 2011 y así hasta llegar a 2020, todos ordenados. La siguiente página es el índice. Hasta aquí la siguiente página es el índice. En cuanto al índice, vamos a utilizar como márgenes 2.54 en superior, inferior y derecho. Solo en el lado izquierdo vamos a dejar 3.08, es decir, 1.5 pulgadas. La palabra índice debe ir con Times New Roman número 14. Lo mismo que capítulo 1 marco teórico, capítulo 2 marco metodológico, capítulo 3 resultados. Lo único que va a ir en Times New Roman 14. Todo lo demás va a ir en Times New Roman 12. Antecedentes, justificación, los títulos que tengamos en nuestro marco teórico, etc. El interlineado en el índice es 1. Luego tenemos que se debe ir colocando el número de página, pero los números de página deben ir centrados en medio de la palabra página. Entonces aquí debería aparecer supongamos que es 1, 2, aquí el 4,
11, 25, etcétera, así sucesivamente. Deben ir centrados debajo de la palabra. Cada número debe ir centrado debajo de la palabra página. La línea solo es de referencia, no hay que dejarla. Como decíamos, el capítulo 1 va a ser el marco teórico. En cuanto al marco teórico, es importante hacer ver que estas palabras que aparecen aquí, o los temas y subtemas que aparecen aquí, son solo de referencia o de ejemplificación, ya que cada uno maneja un tema diferente. Sin embargo, el nombre del marco, en este caso marco teórico, o el nombre del capítulo, tanto el número también, no van a ser modificados, va a quedar exactamente como está aquí en el ejemplo. Capítulo 1, marco teórico. Ya lo que va a cambiar ya va a ser el numeral 1.1. En este caso pues va a depender de cada uno de los temas. Las tres formas o niveles en que se va a dividir nuestro trabajo es 1.1, el subtítulo sería 1.1.1 y el subtítulo de ese subtítulo ya sería literal A. Esa es la forma que vamos a utilizar para ir desglosando nuestro marco teórico. Obviamente aquí se pueden ir extendiendo hasta lo necesario que consideren de su marco teórico del tema que tienen ya selecto. En este caso es cortito, es solo un ejemplo para que tengamos la idea de cómo se va a ir relacionando. No quiere decir que solo tienen que tener esta cantidad de títulos y subtítulos. Ustedes pueden agregar los que consideren necesarios para su fundamentación a la investigación que debieron realizar. Luego tenemos el capítulo 2, que es el marco metodológico. En el marco metodológico, ahí sí no vamos a modificar nada de los títulos y subtítulos que tenemos numerados abajo, porque esos los vamos a ir rellenando nada más dependiendo de los elementos que tiene cada una de nuestras investigaciones, a excepción del 2.3, que es la hipótesis. La hipótesis la van a usar solo aquellas, o la van a anotar solo aquellas personas o grupos que trabajaron con hipótesis. Los grupos, según recuerdo, son la mayoría que no trabajaron hipótesis, no van a utilizar este subtítulo. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que no tengan hipótesis? Simplemente borran y ya el 2.3 les quedaría como variables. Si tienen hipótesis, si dejan el 2.3 como hipótesis y borran esta parte que tiene o que está entre paréntesis, dejándolo de esta manera, hipótesis nada más. Lo que está entre paréntesis solo es para aclaración. Luego tenemos el capítulo 3. El capítulo 3 es la presentación de resultados. Pero en este caso no llegamos a la presentación de resultados, vamos a dejarlo en blanco. Esto no quiere decir que en la siguiente sesión no vayamos a ver cómo es que se presentan los resultados, porque de hecho es un tema que tenemos que abordar. Simplemente para la estructura del informe final o del trabajo final, si lo quiere llamar así, solo vamos a llegar hasta el capítulo 2. El capítulo 3, pues al no haber encuestado, al no haber censado, al no haber observado a nuestros sujetos de estudio, pues no tenemos nada en este caso. Lo mismo nos va a suceder con las conclusiones, porque las conclusiones salen de los resultados, pero repito, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. De la misma manera, las recomendaciones. Lo que sí vamos a anotar son nuestras referencias bibliográficas. Y por último vamos a colocar nuestros apéndices. Todos estos, reitero, deben llevar numeración de página al lado derecho, de manera centrada debajo de la palabra página. Cada inicio de sección, o le vamos a llamar inicio de sección a cada título
que nos vaya a iniciar un nuevo apartado de nuestra investigación. En este caso van a ser inicios de sección, los antecedentes, la justificación, el capítulo 1 marco teórico, el capítulo 2 marco metodológico, el capítulo 3 resultados, las conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas. Esos van a ser inicios de sección. ¿Y cómo vamos a saber cuál es un inicio de sección o cómo estructuramos el inicio de sección? El inicio de sección vamos a colocarle como margen 5.08 en el margen superior, es decir 2 pulgadas, 3.8 centímetros en el lado izquierdo, es decir 1.5 pulgadas, y en el borde derecho e inferior 2.54 centímetros, esto es 1 pulgada. Así va a ser solo la primera página de inicio de sección o la página que inicia una sección. El título, los que ya mencioné antes, antecedentes, justificación, capítulo 1 marco teórico, capítulo 2 marco metodológico, capítulo 3 resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas, van a ir con Times New Roman 14. Luego, para el apartado de antecedentes, ya en el texto en sí, si los párrafos van a ir con Times New Roman número 12, interlineado 1.5, y en el caso de estas primeras páginas van a ir sin sangría, como lo pueden ver aquí, no tiene sangría. Recuerde que los antecedentes son investigaciones previas relacionadas a su tema que algunos otros autores o investigadores han realizado. Lo importante aquí es que sustraigamos lo más importante, como tenemos este ejemplo aquí, y que citemos también es importante, porque si no estamos haciendo plagio de información. Por ejemplo, Portillo en 2012 indicó que la función de la supervisión, traigo la información más importante, como lo decía en clase, principalmente el objetivo general y las conclusiones a las que se llegó, citando, en este caso es una cita de parafraseo, y en este espacio ya es una cita textual de menos de 40 palabras. Si tienen dudas en cuanto a citar, también está el video que pueden volver a observarlo. Tenemos ahí entonces nuestro ejemplo de antecedentes. ¿Qué pasa si los antecedentes me abarcan una segunda hoja o página? En este caso, pues vamos a utilizar una segunda página, pero la segunda página, si se dan cuenta ustedes, no lleva un margen de 2 pulgadas o 5.08 centímetros. Siempre, reitero, solo va a ser la primera página, es decir, el inicio de sección. Ya las siguientes páginas que tengan van a volver al margen de 1 pulgada superior, es decir, 2.54 en los 3 lados, superior, inferior, derecho, y solo del lado izquierdo vamos a dejar siempre 1.5 pulgadas o 3.8 centímetros. Esto porque cuando un trabajo se imprime y se empasta, tiene suficiente espacio para el empastado. El siguiente apartado o sección sería la justificación, que nuevamente, por ser un inicio de sección, lleva como margen superior 5.08 centímetros. Va con Times New Roman número 14 y centrado con mayúscula sostenida, es decir, todo mayúscula. Cabe aclarar que solo los inicios de sección y títulos de inicios de sección van a ir con mayúscula sostenida o todo en mayúscula. Luego, en el cuerpo del trabajo no debe aparecer más que solo estos títulos en mayúscula. También va justificado, sin sangría, al renglón 1.5, con Times New Roman 12, como podemos ver en los siguientes párrafos. Reitero
lo que dije en clase, la justificación básicamente responde a la pregunta de por qué debemos realizar esta investigación, es decir, la investigación precisa que ustedes están manejando, no el tema como algunos lo habían presentado, porque el tema va a estar muy general. Debe estar enfocado en la investigación exacta o delimitada que ustedes tienen. Luego vamos a la otra sección, que sería el marco teórico. Con relación al marco teórico, pues sabemos que es la fundamentación, valga la redundancia, teórica que tiene nuestro trabajo de investigación. Es una revisión previa documental que estamos realizando antes de realizar la investigación de campo. Reitero, los inicios de sección van a tener un margen superior de 5.08 centímetros. Dejamos las palabras capítulo 1, marco teórico, eso está resaltado, queda exactamente igual. Dejamos un espacio, recordemos que estamos a renglón 1.5. ¿Desde cuándo empezamos el renglón 1.5? Pues desde los antecedentes. Lo único que va a renglón cerrado es el índice, ya de ahí tenemos todo a renglón 1.5. Entonces tenemos ahí el marco teórico, dejamos un espacio en blanco y luego vamos a nuestro título que corresponde a cada una de las investigaciones. Como dije en el índice, esto lo vamos a ir cambiando, vamos a ir poniendo los títulos que sean necesarios según nuestra investigación, lo mismo con los subtítulos y lo mismo con los subtítulos de los subtítulos. Debemos ir describiendo entonces, recordemos que es en tercera persona. No incluyamos términos como yo pienso, o según nuestro grupo, o según nosotros, etc. Y debemos sustentar con las fuentes de consulta, es decir, debemos citar de dónde estamos extrayendo estas ideas que estamos plasmando en nuestro trabajo. De lo contrario, reitero, estamos cayendo en plagio. Se deben citar las ideas de los autores y en este caso, a partir del capítulo 1 o solo los capítulos van a iniciar con sangría cada párrafo. Si se dan cuenta, aquí tenemos la sangría en cada párrafo o el inicio de cada párrafo. También va a renglón 1.5, ya lo había dicho, y justificado el texto. Cuando nos referimos a justificado, es la configuración que tiene nuestro texto. Aquí en el grupo párrafo de Word tenemos alinear a la izquierda, centrar, alinear a la derecha y justificar. Debe aparecer justificar. Luego pasamos al capítulo 2. Reitero, estos en el capítulo 1 marco teórico son solo ejemplos. No quiere decir que nuestro marco teórico va a ser de una sola página, por favor. Luego el capítulo 2, dijimos, todos los inicios de sección inician con margen superior de 2.08 centímetros. La misma situación aquí, dejamos marco metodológico, todo en mayúscula, capítulo 2, marco metodológico, un espacio en blanco y luego empezamos. 2.1, planteamiento del problema. Ahí vamos a escribir exactamente como tenemos nuestro planteamiento del problema, que es, recordemos, una pregunta. ¿Cuáles son las causas de la deserción escolar en el grado de quinto bachillerato en ciencias y letras con orientación en producción textil del colegio Pollitos Arriba del municipio de Ixtahuacán, El Quiché, por ejemplo, en el año 2020? Luego tenemos el otro subtítulo que sería los objetivos. Como 2.1.1 tenemos el objetivo general. No redundemos en utilizar la palabra objetivo otra vez, sino ya tenemos como subtítulo objetivos y el subtítulo de ese subtítulo sería general. Y debemos escribir siempre con sangría el objetivo general de nuestra investigación, sin agregarle viñetas,
o numeración o literal, etc. El siguiente subtítulo es específicos. De la misma situación lo anotamos como que fuera un párrafo más, sin agregarle viñetas, nuestros objetivos específicos. Aquí tenemos dos párrafos diferentes, recordando que entre cada párrafo debemos dejar un espacio en blanco. Luego tenemos la hipótesis, que ya hacía también la observación en el índice, que es solo aquellos grupos que sí hayan trabajado la hipótesis. Los que sí trabajaron le borran lo que hay entre paréntesis y dejan solo hipótesis y anotan su hipótesis, reiterando nuevamente que la hipótesis es la respuesta a la pregunta. En el caso del ejemplo que daba yo, que la pregunta era cuáles son las causas de la deserción escolar, etc., la respuesta será las causas o las principales causas de la deserción escolar en el grado de quinto bachillerato en ciencias y letras con orientación en producción textil del colegio Manos Arriba de Ixtahuacán, etcétera, son, y ya las numero en un solo párrafo. No es que voy a hacer una lista, pero eso ya lo habíamos aclarado. Luego tenemos nuestras variables. Si alguien no utilizó objetivos, hipótesis, simplemente elimina y utiliza variables. Algo a aclarar también es que yo no voy a subir hasta aquí donde mi subtítulo variables, porque prácticamente solo subiría mi subtítulo variables y operacionalización de variables, y mi tabla ya quedaría hasta la siguiente página. Entonces, para no dejar un subtítulo aquí que no se entienda de qué está hablando, puedo dejar ese espacio en blanco y continuar con las variables, que las variables se convertirían en 2.3 si yo borro la hipótesis. Tenemos entonces nuestras variables. Ahí no vamos a escribir absolutamente nada debajo de variables, sino nos vamos a ir de una vez a 2.4.1 operacionalización de las variables, y de una vez hacemos nuestra tabla. En este caso va a ser la única tabla que vayamos a insertar dentro de nuestro trabajo, porque carecemos de resultados. El formato para escribir una tabla es en negrita, inicial mayúscula, escribimos tabla y el número de la tabla, en este caso 1, tabla 1, punto. Y en otro renglón o línea, en cursiva y sin negrita, el nombre de la tabla, en este caso operacionalización de las variables. Insertamos nuestra tabla. En este caso, para que todos puedan evidenciarlo, es una tabla. Sin embargo, la norma es que una tabla no va a llevar todos sus bordes, solo va a llevar el borde, o se agrega el borde superior y el borde inferior. Solo para las etiquetas o títulos de columnas también va a llevar borde superior y borde inferior. Por eso nos quedaría de esta manera. Podemos acomodar ahí las letras o tamaños para que ya quede mejor. Lo que sí es que queda, si se dan cuenta ustedes, alineados siempre. Todos los subtítulos han quedado alineados desde donde inicia el subtítulo anterior, o siempre está relacionado. Por ejemplo, 2.5 diseño, ustedes ven aquí, va alineado con 2.1.5.1, y luego el inciso A también va alineado a, en este caso, la P, que inicia población universo, y el párrafo está alineado con la U, con que inicia el universo o el subtítulo universo. Entonces, todo va a ir escalonado dependiendo de qué nivel de título o subtítulo sea. Se va a ir alejando más de la izquierda, pero siempre en una dirección del subtítulo anterior.
Por último, para finalizar la tabla tenemos nota, 2 puntos, elaboración propia, año 2020. ¿Qué estamos haciendo ver? Si copiamos, porque pudo ser una copia tomado de, o pudo haber sido una modificación de una tabla existente, pero en este caso pues es una elaboración propia. Va a ir con Times New Roman número 8 y va abajo de la tabla. En el subtítulo diseño vamos a agregar qué tipo de investigación es. Si es una investigación descriptiva, vamos a aclarar por qué. Si es una investigación experimental, si es una investigación cualitativa, cuantitativa, etc. Luego tenemos 2.5.1 población de estudio. La población estudio no vamos a escribir nada debajo y nos vamos a ir al inciso A, que sería el universo. En este espacio se va a anotar la población universo. Si mi investigación estaba enfocada a un colegio entero o al ciclo básico del colegio tal, entonces voy a incluir cuántos alumnos hay, cuántos docentes hay en ese ciclo de ese colegio. Lo que les decía anteriormente, en cuanto a los subtítulos que no pueden quedar, por ejemplo, aquí me queda el subtítulo muestra solo y el párrafo debería ir en la otra hoja, entonces lo que hago es bajarlo. Tenemos el subtítulo muestra y ahí ya vamos a definir o describir a quiénes eran los que íbamos a encuestar, observar, entrevistar, etc. Algunos, por ejemplo, tenían que tener a un grado completo, pero ya me habían comentado que iban solo a entrevistar a 10, 5 personas, etc. Entonces la muestra es esa, solo a los que se les iba a pasar el instrumento. Hay algunos grupos también que no iban a utilizar muestra, entonces en ese caso pues está de más ese subtítulo, también puede ser quitado, solo en el caso de no usar muestra. Luego tenemos 2.5.2 instrumentos. En ese espacio solo va a servir para explicar los instrumentos que íbamos a utilizar, no para colocar nuestros instrumentos. Si yo tengo una encuesta, no voy a colocar una encuesta ahí. Si yo tengo una ficha de observación, no voy a colocarla ahí, solo voy a explicar cómo está estructurada mi ficha. Entonces, por ejemplo, puedo agregar que para la investigación se utilizaría o utilizó en este caso, porque recordemos que es un informe, aunque al final ya no lo hicimos. Lo vamos a manejar en pasado y vamos a escribir: se utilizó una ficha de observación en la que se definieron 10 ítems, 10 enunciados, 10 características, como lo quiero escribir, a observar para definir si los estudiantes demostraban rasgos de múltiple personalidad, no sé, dependiendo del tema, y cómo estaba estructurada. La ficha de observación contaba con 5 preguntas cerradas, en las que, o dicotómicas, en las que solo daba opción a sí o no, y habían otras 5 preguntas en las que se dejaba la opción abierta para verificar el comportamiento y tomar nota de las principales acciones que realizaban. Por ejemplo, solo es explicar los instrumentos. Luego el capítulo 3, reitero, lo vamos a dejar en blanco, que es inicio de sección, va con margen 5.08. Las conclusiones de la misma manera, siempre con Times New Roman 14, las recomendaciones también. Por último, o casi último, las referencias bibliográficas. Deben listar todas aquellas fuentes que se citaron dentro del trabajo. Entonces, las referencias bibliográficas van a ir de esta manera. Primero deben ir en orden alfabético. Debe colocarse el nombre del autor, el año en que se escribió el documento, el
título del documento, en el caso de que fue de internet, recuperado de, y el link donde fue recuperado. Reitero, esta clase ya fue dada y pueden consultar el video en cuanto a citas y referencias. Va interlineado 1.5. Lo que cambia aquí sería el tipo de sangría, que es sangría francesa. ¿Cómo se coloca la sangría francesa? Pues usted ya tiene todas, selecciona todas, se va al grupo párrafo de la pestaña inicio de Word y busca aquí en sangría francesa. Entonces ya le coloca de esta manera. La sangría francesa, digamos, es a partir de la segunda línea, que ya le deja el espacio de la sangría, no como habíamos trabajado en los párrafos anteriores, que solo en la primera línea teníamos el espacio. Esa es la diferencia entre la sangría francesa. Por último, tenemos el apartado de apéndices. En el apartado de apéndice vamos a anotarlo con Time New Roman 14. La diferencia es que lo vamos a centrar horizontal y verticalmente, y como apéndices ahora sí vamos ya a incluir nuestros instrumentos que teníamos elaborados o que tenemos ya elaborados para nuestra investigación. Háblese de encuestas, entrevistas o guías de entrevistas, fichas de observación, etcétera. Todo lo que se haya elaborado ya como parte de sus instrumentos deben ser agregados también dentro de los apéndices. En los apéndices también podríamos incluir fotografías de cuántos se realizaron, si se hubieran realizado, pero como en este caso no, entonces ya dejamos solo nuestros instrumentos. Si hubiéramos ido a encuestar o a censar, entonces podríamos tomarnos fotos, pero en este caso, reitero, no se realizó ni se realizará debido a la situación en la que estamos viviendo, entonces quedaría así únicamente. Obviamente todas estas etiquetas o comentarios pues deben desaparecer. Entonces nuestro trabajo quedaría de esta manera. Esos comentarios son solo para tener observaciones de cómo se va a ir realizando el trabajo. Esos comentarios van a estar compartidos también, o ese documento con comentarios va a estar compartido, al igual que el documento sin comentarios, que va a tener el nombre de plantilla, para que la mayoría de cosas solo vayan rellenándolas. Espero yo que les ayude a realizar su informe o final. Esta sería la última actividad de 10 puntos y espero que todos podamos hacerlo de la manera ideal. Conforme a esta estructura, pues ya todos los elementos ya los tenemos trabajados, ya solo es de ir colocándolos en cada apartado que corresponde. Muchas gracias.